lindo. Bien, entonces tenía esta función partida y me pedían graficar. Yo podía pensar, tengo dos zonas, ¿no? Puedo buscar la raíz, tener en cuenta que acá el corte va a estar en -2. Entonces, por acá, que intento hacer una línea, la hago punteada y paralela al eje vertical, acá yo tendría el valor -2. De -2 inclusive hacia la izquierda, porque eso es lo que me indica la segunda parte acá de la definición, la expresión vale x+1. Es decir, acá lo que vale es x+1. Ahora a la derecha, esto quiso hacer una x, lo que vale es -x -4. Esto cuando estuve corrigiendo ese ejercicio 18, en líneas generales venía bien. Algunos hablan de estos dos intervalos, pero cuando van al gráfico, por ejemplo, dibujaron solo a la izquierda del punto de corte. Y dibujaron las dos expresiones. Y eso sería incorrecto. Porque yo no puedo tener el dibujo de las dos funciones a ambos lados del -2. ¿Se entiende esa parte? Yo voy a tener que lo que sea x+1, eso va a ser válido de -2, inclusive hacia la izquierda. Después, de -2 hacia la derecha, va a valer -x -4. A esta altura del campeonato, lo que podemos buscar, por ejemplo, es una de las raíces, que además me podría llegar a servir, que después me van a preguntar. Porque me he dejado de escribir, que es que acá despejo, porque eso quiso hacer un igual, y llegaría, si yo solo pienso en x+1, la raíz la tendría en este punto, ¿no? ¿Hasta acá todos de acuerdo? Y pasaría por este punto acá, x+1. Puedo usarlo del término independiente, ¿no? Y también que pasaría acá por el 1. Quiere decir que la función pasaría por estos dos puntos. Me puedo apoyar también que cuando x vale -2, -2 más 1, si no estoy mal, me daría -1. Quiere decir que la función x+1 tiene que pasar por este punto, por este y por este otro. Pero en realidad, yo la necesito a esa función de -2 inclusive hacia la izquierda. Quiere decir que lo que acabo de dibujar en rojo es parte de la función f, pero respetando esta parte de su definición. Entonces no puedo dibujar esta parte de x+1, porque de -2 hacia la derecha, hablando, no es válida. Es otra la expresión que tengo en juego. ¿Cuál es la expresión que tengo en juego? Bueno, -x -4. Puedo razonarlo de la misma manera. Primero podría llevar la raíz de -x -4. Acá, por ejemplo, a la hora de despejar, capaz que el que me conviene traspasar para el otro lado del igual es este -x. Entonces ahí ya estaría obteniendo que -4 es igual a x.
Voy a hacer como una pausa porque yo veo el -4, pero me parece que ustedes no. Puede ser. Se ve el -4 y quedó una raya arriba, como que no sé. Ah, ahora ahí como con intensidad. Ahora, Se ve, se ya, ve. bien. Término independiente también sería -4 en este caso. Acá dije -1, -2, -3. Bueno, pero acá vamos a tirar un poco el eje. Acá estaría -4. Quiere decir que la función o x -4, esa expresión pasaría por este punto, por este que tengo acá. Y si lo pienso como cuando x vale -2 y sustituyo en esta parte, ¿cuánto valdría la imagen de -2 en ese caso? -2. -2, ¿no? Porque el menos de la función, el menos del valor, quiere decir que esto quedaría en 2, quedaría 2 menos 4, quiere decir que pasaría más o menos por acá, así que por este punto pasaría. Claro, pero acá sí lo puedo arrancar efectivamente, lo voy a exagerar porque -2 estaba dentro de la primera definición. En el segundo caso, no. Entonces, acá voy a hacer como una especie de punta de flecha. Justo de eso te quería preguntar, pues no me acordaba cómo se señalizaba y busqué y vi que hay una forma que es como en un círculo que no tiene relleno cuando no lo incluye, pero lo más fácil es la flecha, ¿no? Bueno, yo lo puse circulito. Se cayó de la sala. Dale, Diego, queda vos. Está ahí, está ahí, está ahí. Estaba presente. Ahí. Volvé, Marone. Ah, se fue, sí. Sí, por eso. Está con Bueno, nos vamos, Ulises. Nada. tenés que pilotear la voz. Estoy aprovechando a corregirle compañero a Enrique, así que Ahí va, ahí. ya aprovechá y corregime el mío que me había Sí, quedado sí, ahí. ya corregí uno, ahora estoy con el otro. Ahí volvió Marco. Marcos Nicolás. Ahí está entrando. Ya que estoy volviendo. Hablen bien, vos de Nicolás. Quedó grabado, voy a ir a buscar. No, es verdad. No, nos dimos cuenta. Wander Inteligencia. Wander Inteligencia. Ah, se nos chipoteó. Esa parte Wander, es el blooper. está todo grabado. Hoy 23:15 termina todo y ya voy a buscar. Hago el bar. Vamos a, consejo, si tienen datos en el celular y si están lejos de la antena, a mí me resulta con los datos del teléfono. Ya que tenemos sponsor, a ver si después nos regalan algo. Lo que ahora perdí fue la pantalla, me parece. Estamos viendo igual, la pantalla todavía está compartida, la tableta por lo menos. Pero capaz que Sí, querés yo sí. como presentador. Claro, mirá, ya te lo saco. Ahora sí, era eso. Cosas que vamos aprendiendo. Quedé yo como presentador en el medio. Ahí va. Había perdido el lapicito y dije, no puedo seguir escribiendo. No, hablando de sponsor. ¿No? Si Antel también quiere invertir en Diego Martorelli, Nicolás Marone, docente secundaria, te damos la bienvenida. Dice que no consume datos. Hasta el momento lo que hemos probado y puedo dar garantías de, no consume datos y hubo como un extra de gigas a los que tenemos contrato Antel. Para llegar, es decir, yo entro a mi navegador con el celular, voy a poner en Google también si quiere poner una moneda, estamos a la disposición. Voy a poner plan Ceibal. ¿Vieron cuando entran a través del loguito que ustedes pusieron su usuario, contraseña? Una vez que están en CREA, ahí dejó de consumir.
Es decir, si yo estoy en el medio del Sahara sin datos, no voy a poder entrar a crear. Tengo que tener un saldito, no sé cuánto es el mínimo, para que después no consuma datos todo esto que estamos haciendo. ¿No? Supuestamente no nos estaría consumiendo datos. No tengo muy claro con internet de las casas, ¿no? Sobre todo el que tiene algún límite. Eso sí que no lo tengo claro. Y hoy está Diego que me hace el aguante, si otros días me caigo, espera, vuelvo. Lo bueno, sigue grabando, entonces todo lo bien que hablaron de mí lo voy a ver al final. Ahora vuelvo al ejercicio. ¿Dudas hasta acá? Por ahora, como es de primer grado y ya estamos en sexto de ingeniería, tenemos como libertad para graficar las estas de primer grado, ¿no? Las de primero, las que son parábolas, ¿sí? Todas las que supuestamente vimos en años anteriores iniciales, cada uno podrá ser más chuchi y menos chuchi en lo que va a encontrar a la hora del gráfico. A la hora del gráfico vamos a estar hablando de un bosquejo como el que está en pantalla, ¿sí? Respetando que lo menor y mayor se cumplan en el dibujo. Pero hasta ahí, claro para todos. ¿Qué pasó? Hubo algunos que dibujaron de este lado, que es lo que recuerdo, ambas expresiones. Eso ya me va a conducir a un error, porque inclusive a partir de este gráfico, que yo lo voy a tener en la diapositiva 2, es que voy a intentar poder contestar las demás respuestas. En esta, bueno, en general no había problema, pero la segunda parte que voy a pedir exactamente, me pedía deducir o hallar los ceros y signos de la función. Quiere decir, en español puro me estaba diciendo, mira, podés aprovechar el gráfico que tenés y vas a deducir lo que te estoy preguntando, o podés hacerlo algebraicamente, que sería hacer esto. ¿Cuál fue uno de los problemas en este caso? Cuando fueron a hallar, muchos me terminan marcando que las raíces de esta función son estos dos valores que hallé en ese caso. Entonces, si yo miro el dibujo, x igual menos 4 y x igual menos 1, ¿son raíces de la función f de x? Es decir, ¿son ceros? No. ¿Qué tendría que Bueno, pasar en el dibujo? No pertenecen al dominio, en realidad, de la función que tengo definida. Bueno, ojo, Por los trozos. x igual menos 1 pertenece al dominio. El problema es que no, cuando x vale menos 1, lo que no es válido es la expresión x más 1. ¿Se ve la diferencia? Claro. X igual menos 1 está en el dominio. El problema es que cuando x vale menos 1, la expresión que es válida es menos x menos 4. Entonces, cuando x vale menos 1, la imagen me da menos 3, si no estoy mal. Sí. Y cuando x vale menos 4, que estoy acá, la expresión que es válida sería es x más 1, que da menos 3. Exacto. De lo que estuve viendo en esa segunda parte, que fue que hubo como una mezcolanza, que no importa quién hace esto, encuentra las candidatas a raíces. El mayor problema que hubo, no tuvimos en cuenta dónde eran válidas esas expresiones. ¿Se entiende? Los intervalos donde son ciertas esas dos expresiones. ¿Dónde es cierto o válido x más 1 en este caso? Para todos los x que son menores que menos 2. ¿Dónde es válida menos x menos 4? Para todos los x mayores que menos 2. Entonces, en realidad, estos datos que yo tengo acá, a la derecha de la pantalla, me son útiles para poder hacer el gráfico, pero no para afirmar si son o no raíces. ¿Se entiende esa parte? Particularmente en mi caso, en esta que tengo, cuando me hablan
vuelvo a insistir, me preguntan por los ceros de la función y lo que estoy haciendo ahora es deducirlos porque tengo el gráfico. Entonces puedo aprovechar esa parte, esa información que tengo, y vuelvo a insistir, en esta parte me permitía aprovechar esa información o hallar ceros y el signo de la función f. Entonces, Profe, una pregunta. En este caso, los ceros, como no estarían dentro de, digamos, de la condición para x más 1 menor o igual que menos 2, no tendría cero. no tiene raíces. No tiene raíz, no tiene raíz. Porque en realidad cuando me piden los ceros de la función, lo que me están pidiendo es los valores de x. Y ojo acá, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando valores de x. Cuando sustituya la función, ¿cuánto me tendría que dar la cuenta? Y me tendría que dar 0. Esto es lo que nosotros andamos buscando cuando hallamos raíces. ¿Qué es lo que pasa? Como bien decía recién un compañero, x más 1 me da un valor de x que no pertenece al intervalo donde es válida x más 1. ¿Qué me pasa con el otro valor? Me da un valor de x que no pertenece al intervalo donde menos x menos 4 es válida. Por lo tanto, raíces, la función f no tiene. ¿Sí? No tiene valores que yo pueda sustituir y que el resultado, es decir, la imagen, me dé 0. Entonces, raíces no tiene. Raíces no tiene. Ahora voy al tema del signo. Y ahí de nuevo, puedo hacer el estudio de cada uno de los casos. Lo que falló en lo que estuve viendo en las entregas es que estudian, por ejemplo, x más 1 para un lado, muy bien en el intervalo, precioso, menos x menos 4, muy bien en el intervalo, pero después nunca juntamos la información. Entonces nunca doy el signo de la función. En mi caso en particular, ¿cómo me queda el dibujo de f? ¿Hay cortes con el eje x? Si somos coherentes con lo que dijimos, no. Porque en otras palabras, lo estoy reafirmando acá, cuando digo que no tiene raíz. Pero signo tiene la función. En mi caso, me queda que independientemente de cuánto valga x, el signo de la función siempre va a ser negativa. Pero me podría haber llegado a pasar, no es el caso, me podría haber llegado a pasar que yo tengo acá el corte en menos 2. ¿Sí? Y haber tenido, por ejemplo, una raíz en 10. Entonces, imagínense que la expresión valía x menos 10. ¿Sí? En vez de valer x más 1, voy a suponer que vale x menos 10. Entonces, cuando x vale 10, tendría una raíz. Pero, ¿solucionaría ese drama? 10. ¿Está bien que lo ubique ahí, a la izquierda de menos 2? No. En el eje que hice la verga. ¿Por qué no? ¿Por qué 10 no puede ir a la izquierda de menos 2? Y esto ustedes lo saben. Enrique está hablando. Porque por orden.
traducido al español, que esto lo está viendo toda América de habla hispana. Y porque 10 no es menor que menos 2. Exacto, si yo le pongo a la izquierda, como hablando en español puro, le apunta a la flecha, apunta hacia nuestra derecha, estoy diciendo que 10 es menor que menos 2. Entonces esto tampoco me solucionaría el caso. Eso es lo que me pasa en el ejemplo anterior. Me quedó una raíz que no está en el intervalo. Pero si la expresión fuera x más 10, ahora sí, menos 10 estamos de acuerdo que es menor que menos 2. Y sería raíz de esta expresión. La acá valdría 0. Y el signo de x más 10 empezaría con positivos y luego serían negativos. Exacto. Me puede llegar a pasar esto. Y en menos 2, ¿qué hago? Ojo que 0 no es. Arriba de menos 2 voy a poner un más. Es positivo. No le voy a escribir el 0, pero le voy a escribir el positivo. Después dependerá de la expresión que sea válida a la derecha del menos 2. Si tomo la misma que tenía hoy, me podría llegar a pasar esto. En una función partida, yo tuve mucha suerte, me quedó esto que está acá. Los que hicieron el ejercicio 18 y llegaron a intentar escribir esto, ¿sí? En algunos solo faltó este detalle, en otros ya hubo un mareo con los intervalos, de nuevo, dónde era válida una expresión y dónde era válida otra. Inclusive acá, por cómo yo tengo definida la función, no es necesario, digamos, que me plantee una ecuación, una inecuación para resolver el problema. Profe, el detalle a que se refiere al signo positivo encima del menos 2. El problema es que si yo... que borré, no me acuerdo, quería borrar ese nomás. Si yo escribo esto, acá estoy dejando una puerta abierta. En realidad no estoy diciendo qué pasa en menos 2. ¿Se entiende, Antonella? Yo lo dejo Sí, así como sí. está ahora. Nunca lo vi de esa manera, entonces tampoco se me hubiese ocurrido hacer eso, por eso. Porque estamos de acuerdo que hablando en español puro, poniéndole, marcando el corte, yo no estaría indicando si este valor es positivo, negativo o cero, porque recuerden que el signo de cualquier función, independientemente si es partida o no, la información que me da es cómo se van a comportar las imágenes. ¿Qué quiere decir que es negativa? Que lo que voy a esperar en el gráfico tiene que estar por debajo del eje de las X. ¿Qué quiere decir que es positiva? Que lo que voy a esperar en el gráfico tiene que estar por encima del eje de las X. ¿Qué quiere decir que valga cero? Que es raíz, que lo corta. ¿A quién? Al eje de las X. Esa es la información que me da el signo, de cualquier expresión. Entonces, al yo dejarla incompleta, digamos, en ese valor, me está faltando la frutilla de la torta, y en este ejercicio en particular es el que pretendíamos o que pretendemos. Pero vas a componerle el signo de más. No ponerle el cero porque raíz no es, ¿sí? Pero sí ponerle el signo de más. Y en el gráfico eso, ¿cómo se entiende? O sea, ¿sería del menos 2 hacia En la el, derecha? ¿Qué pasa? en ¿O el mismo el gráfico, en un gráfico, la traducción de esto que tendría sería algo parecido a esto que estoy intentando dibujar. Vamos a hacerlo bien chuchi.
estoy llevando un gráfico este signo, ¿sí? Dijimos, el menos 10 va a valer 0. Ahí para no confundir con el corte, sé que va a pasar por acá. El menos 2 es donde está el corte, ¿no? Asumiendo que es válida como la definimos recién, y el gráfico de la función tendría que hacer algo más o menos así. Más o menos así. Y acá tendría en 2. La pregunta que me hago es, en este eje vertical, ¿estamos de acuerdo que el valor sería 8? ¿No? Porque cuando x vale menos 2 más 10 me da 8. Y no habría ningún problema, sería un salto parecido. Voy a usar la misma expresión, así me queda. Lo único que se va a agrandar este salto. Porque en realidad ahora me va a quedar... Voy a volver a tomar el color rojo. A la hora del gráfico me quedaría un dibujito parecido a este que tengo acá. Y eso que acabo de dibujar abajo a la derecha sería... Vamos a llamarle g de x. Que estaría dada por x más 10 más. Les cuento que apagué la cámara porque vi que me estaba por tirar para afuera. Ahora vuelvo. Dijimos, en los mismos términos que teníamos acá, x menor o igual que menos 2. Le llamo de otro nombre, ¿sí? Para no confundir con la otra que teníamos f. Y acá que siga valiendo era menos x menos 4, si no se mal. Esa segunda parte, esta función g capaz que se parece mucho más a la que tenía en el ejercicio 18 que a la f. ¿Cuál es el gran cambio? A la pregunta B, ¿g tiene raíces? Sí, tiene. G sí tiene, porque uno de los términos candidatos a 0, menos 10, queda en el intervalo donde es válido esa expresión. ¿Se ve la diferencia entre f y esta función g? Esta función g sí tendría raíz. La única raíz que tiene es x igual menos 10. Menos x menos 4 no perdió que el valor que anula menos x menos 4 sigue siendo menos 4. El problema es que sigue sin pertenecer al intervalo que está definido. ¿Queda claro eso? La del ejercicio 18, si no estoy mal, se parece más a G en forma que la F que tenía inicial. Entonces, para las últimas dos partes, que fue lo que generó también como un cosquilleo, voy a seguir trabajando con G. Me piden inicialmente voy a usar las mismas palabras. Resolver g de x menor o igual que 0. Y me vuelvo al gráfico. Vamos a completarlo para así, mirando el gráfico, puedo dar cierta información. Mirando el gráfico, ¿ustedes me pueden decir cuándo la función g de x
es menor o igual a 0? Y les cambio la pregunta. Y la chico un poco esto para verle las caras. En el dibujo, a ver si ahora me deja volver con video. En el dibujo, ¿qué significa que g de x sea menor o igual que 0? Enrique, ¿sabes que te veo que querés hablar? Pero no te logramos escuchar. No sé si el resto lo escucha, Enrique. Yo no logro. Lo veo que hace el gesto con. No, ahora veo que no, que estás. Y en español puro, Andrés se está animando a escribir. Todos los números negativos, Andrés. Es decir, ¿estamos hablando de los X que son más chicos que 0 o estamos buscando los G de X? Es decir, aquellas imágenes que son negativas. G de X, lo sí. Entonces, en el dibujo, ¿cómo puedo identificar eso, que las imágenes son negativas? Y en el dibujo tengo, siempre recuerden que nuestro gurú es el eje horizontal y el eje de las X. Y venimos a estudiar un signo, que lo tengo ahí en una nubecita. Y tengo 3 posibilidades: negativas, positivas o 0. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es decir, la nubecita que me quedó ahí arriba a la derecha, cuando me dice menos, más, menos, ahí me está hablando de las X o de las imágenes. El signo. De las imágenes. De las imágenes. Entonces, como dice, es todo lo que está debajo del eje de las X. Entonces, fíjense que si tengo el signo escrito, ya puedo resolver esa inecuación. Porque lo que estoy buscando son los valores de X que hagan que G de X de negativo o 0. Particularmente, si no estoy mirando mal, tendría 2 intervalos. Aquellos que son menores que menos 10 y los que son mayores estrictos que menos 2. Ahí es cuando esta función es menor que 0. Quiere decir que teniendo el dibujo o el bosquejo de la función, si me hago el muy chuchi, podría decir que son aquellas X que pertenecen a los reales que tienen que cumplir, y tienen que cumplir, me sirven, que sean menores o iguales que menos 10. Y acá escribo O o escribo I, porque me sirven también las X que sean mayores estrictas que menos 2. Acá entre medio. Y si me sirven ambas soluciones. Yo puedo ser menor que menos 10 y mayor que menos 2. ¿Se acuerdan que lo hablamos con los campeones blancos y la campera roja, creo? No recuerdo eso. Solamente puede ser un valor, entonces. No, a mí me sirven las X menores que menos 10 o las X mayores que menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero tengo un problema con el I y el O. Matemáticamente, ¿yo puedo ser gordo y flaco? No. No.
Entonces, ¿Y se acuerdan por qué era? Porque si era I, tiene que cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. Por eso le planteaba a Antonella cuando me dijo I, pará, yo no puedo ser menor que menos 10 y a la vez mayor que menos 2. Sí puedo ser O, porque me sirven los números. O menores que menos 10, o y si lo hubiésemos escrito como un intervalo, me servía desde menos infinito a menos 10, paréntesis curvo o recto en menos 10. Perfecto. Correcto. Exacto. Y acá, que esto me puede ayudar, ¿se acuerdan que también lo conversamos? Si estoy hablando de intervalos, voy a hablar de la unión. Acá va a ser desde menos 2 a más infinito. Acá el menos 2 No lo incluye. no lo incluye, entonces curvo. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Tuve que salir y entrar. Gracias. Che, yo te quería hacer una consulta que hoy la quise hacer, pero no, como no se me escuchaba. Cuando estabas explicando hoy que en lo anterior, ¿no? Que en realidad cuando estábamos con el f de x, que no había raíces, digamos. Sí. ¿No? ¿Cómo sería la expresión correcta para decir que la raíz no pertenece al intervalo de la función dada? No vale reírse, Diego, porque me quedé pensando en eso, es una cosa que me dijo Diego. Yo lo escribí de una manera muy burda, pero ¿cómo decir que en realidad cuando encuentro un valor que de alguna manera sería raíz, pero no pertenece porque a mí la función me la está determinando un rango de x? Estamos de acuerdo que acá x más 1 es válida para menos infinito, menos 2. Voy a aprovechar esta parte digamos, de la pizarra para aprovechar cómo está definida la función y que ya tengo el valor. Estamos de acuerdo que si lo pienso como intervalo, esto que está acá sería este mismo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Enrique? Exacto, sí, perfecto. Y que a vos el valor que encontraste fue el de x igual menos 1. Entonces, acá yo no estoy negando que el x me dio menos 1, pero sí le estoy contando, digamos, al lector que no estaría perteneciendo. Simplemente pones el intervalo. Ok, está. Yo puse eso, pero como un bestia le puse no pertenece al x menor, como en este caso sería menor o igual que menos 2. No estoy dando el intervalo, claramente. Solo doy una condición. Y uno pertenece o no pertenece, digamos, al conjunto, y aprovecho como lo escribí cuando escribí la solución. Tendrías que, para poder usar esta simbología, digamos, del menor igual, tendrías que definir el intervalo, llamarle, no sé, I sub 1, por llamarle de alguna forma, en ese ejercicio en particular. Acá, si alguien quiere donar un lápiz y una pizarra electrónica para que yo me conecte con mis alumnos, será agradecido. Hace 1 año y medio que vengo escribiendo con esto, no saben cómo cuesta. Vuelvo a lo que me preguntaba. Y ese pedido es para sponsor, ¿no? Y entonces tendría que definir el conjunto, por ejemplo, de esta manera, Enrique, y hablar para utilizar el símbolo de... Me alcanzaría con escribir esto. Entonces ahí estoy determinando el conjunto. No es más barato de lo que habíamos hecho unos pasos. Y ahí voy a decir que menos 1, en este caso no pertenece pero al nombre del conjunto, por ejemplo. Matemáticamente, por convención, uno no escribe si un elemento pertenece. Acá vos estás dando como una característica de todos los elementos que estarían en un conjunto. Diego, no sé si ibas por ese lado.
Sí, lo que había hecho él había puesto justamente X no pertenece y no puso -2, no pertenece a X menor o igual que -2, ponele. No había Claro. puesto el intervalo, había expresado mal y era la corrección esa que le hiciste. Exactamente. Ahí va. Gracias, ahora está bien, claro, ahora que lo pienso. Profe, en la primer pizarra, que dice -1 no pertenece, ¿es -1 o es 1? Es -1. Ah, claro, porque está a la derecha. No hay que nada. Ojo ahí también con los negativos, que son los que a veces no. Capaz que en el gráfico queda más claro. Lo tengo a la derecha de -2, entonces no me estaría perteneciendo. ¿A quién? Al intervalo donde es válido, en este caso x más 1 o x menos 2. Y lo otro que era interesante, aprovecho acá el gráfico, y acá estoy tratando de sacarle todo el jugo porque lo primero que me pidieron es que hiciera el gráfico. Entonces, no estaría mal que yo plantee las ecuaciones. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con valor absoluto? Que ahí sí o sí tengo que partir en dos, ir trabajando por las dos zonas, ¿no? Acá la función sin tener valor absoluto, al estar partida, lo que me está planteando es que son dos zonas, para cada una vale una expresión, y yo podría trabajar, ¿no? Si estoy en esta zona, ver qué me dio, fijarme siempre que lo que me dé esté dentro de la zona. Recuerdo uno de los que biché, separa las zonas, ¿no? De intervalos, calcula, pero al final no tiene ese reparo. No revisa si el X que le da, en este caso que me dio -1, si estaba en el intervalo donde era válido la función o esa parte de la expresión. Entonces, esto me invita a jugar de esa manera cuando está partida, ¿no? Cuando digo de esa manera, similar a lo que hicimos cuando trabajamos con valor absoluto. La última parte pedía f de x mayor que 2. Yo podría plantear x más 1 mayor que 2, y eso es válido para quién. Bueno, si estoy con las x menores a -2 o entre menos infinito y -2. ¿Me siguen hasta ahí? Hacer el desarrollo. Si estoy con f, con esta función, si estoy con f, y me piden mayores a 2, el número 2, voy a agrandar un poco acá para que lo mucho más. Ese número 2 está en juego por ahí. Por acá. Ese número 2. Si yo quisiera saber cuándo f de x, y esto, insisto, si tengo el dibujo del gráfico, como es el caso, mayores que 2. La función que representa siempre al número 2 sería una recta, y esperemos que me quede paralela al eje de las x. Esta sería la función f de x igual 2. Las imágenes de mi función f, ya está al azul, llamémosle h, para no confundir. Intuitivamente, mirando el dibujo, lo que me quedó en rojo, ¿es mayor o menor que lo que me quedó en azul? Yo no te escuché del todo claro. ¿Menor? ¿Menor? Le sale en cuota el audio. Pero dijo menor, ¿no? Dijo menor, sí. Entiendo que dijo menor. Si fuera un programa de preguntas y respuestas, te diría, ¿y no querés cambiarlo por mayor? ¿Y vos qué me vas a responder? No. No, que no y que no. Que no con certeza. Exacto, porque el dibujo es menor. Entonces, si yo tuviera que responder, ¿cuándo f de x es mayor que 2? ¿Hay Nunca. algún? Nunca. En Entonces, integración. en este caso, esta es mi ecuación,
apoyándome en el gráfico, puedo decir que la solución Conjunto vacío. es vacía. Me voy ahora al de G. Imagínense que me están pidiendo lo mismo. El key de la cuestión es que ahora, recuerdan que este era 8, ¿no? Ahí tenés un pedacito. Como dijo, ahí apareció, ¿no? Va de menos 8. Desde este valor de X hasta menos 2, lo rojo supera al azul. Entonces, ojo, Enrique, que me parece que te dejaste llevar por, Sí, pues mayores. claro, podrá ser menos 8, pero ahora sí vale la pena. Estaba pensando desde dónde a dónde iba a ir ese lapso, digamos, de esa recta. Pero fíjense, no necesito las dos expresiones. Ese X estaría dentro de esta expresión. Exacto. Entonces, sí que sería hasta menos 2. ¿No? Eso es lo que tengo que tener claro. Lo que voy a encontrar es válido hasta menos 2. Entonces, perfectamente acá. Lo que tengo que resolver es X más 10 mayor que 2. Claro, se ve que apareció el menos 8 que hablaba Enrique, ¿no? Porque si 10 lo traspaso para el otro lado, donde no me tengo que dejar engañar. Y voy a cometer el error. Es decir, está, me sirve desde menos 8 hasta más. El error original que hizo que hicieras todo esto. Claro. Y además, si yo termino respondiendo esto, me acabo de arruinar. Menos a más infinito, no. ¿Hasta dónde diría acá? Y ya voy contigo, Claudio. Es que la función iba hasta. No tengo que mirar el gráfico, ahora no me acuerdo de memoria. Hasta menos 2. Hasta menos 2. Menos 2. Entonces, la solución de esa inecuación sería menos 8 menos 2 en menos 8, sí, paréntesis curvo, en menos 2, paréntesis recto, porque efectivamente en menos 2 estaba dentro del intervalo y la imagen me da mayor que 2, es decir, me da 8. Acá tengo inclusive el valor de la imagen. Nicolás, Claudio preguntó, dijo, no entendí lo de la línea azul. No sé si Voy a eso, quería cerrar esta parte. ¿De dónde sale lo de la línea azul? Vamos a jugar con lo siguiente. Vamos a intentar graficar. Miren, para que vean que ando muy bien con la H. Profe, una consulta antes. Sí. El menos 8 tiene paréntesis curvo porque, o sea, no lo incluye. Dice estrictamente que mayor a 2, ¿no? Porque el menos 8 particularmente, cuando despejé me quedó X mayor estricto que menos 8. Y porque inicialmente estaba el estricto. Exacto. Exacto. Si vuelvo cuando definí, para no tener que redefinir esto, acá, Antonella, viste que tengo el intervalo que tenía definido como intervalo, menos 2 está incluido. Lo incluye, sí. Entonces yo encontré un valor
Acá -8, que no lo incluía, y va hasta el borde. Sí, sí. Imagínense que queremos graficar la función hx igual 4. ¿Tiene raíces esa función? No. No, porque lo que me está diciendo ahí es que independientemente del valor que tome x, Ahí siempre 4. Por F de de X. ahí siempre O es H de 4. X, mejor dicho. O h de x vale 4. Quiere decir que el gráfico de h de x igual 4, acá me falló el pulso, vamos por acá, estamos de acuerdo que ese sería el gráfico de h de x. Sí. Una función constante, digamos. Función constante. Le respondemos esto a Claudio, Leticia, y ya vamos de dónde salió el -8. ¿Sí? Claudio, ¿hasta acá me va siguiendo? Sí, sí, sí. Genial. Imagínate ahora que tenés la función, vamos a jugar con una linda, me hace acá con el pulso. Si alguien llegó hasta el minuto 52 del video, es momento de volver a pedir un sponsor, ¿verdad, Diego? Voy a tratar Tenés tremendo pulso, lo estás haciendo todo con el mouse vos. todo menos Mirá, correcto. mayores. Un Voy a ir change.org ahí, pedir una petición que juntamos firma para que te consigamos. No es mala. Una tableta, una tableta para Malone. una tableta, Manuel. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vaya. Imagínense ahora la función j, que va a ser, la función j va a ser x a la 2. Estamos de acuerdo que la función j sería una parábola, ¿no? Es de segundo grado. Tendría raíz doble de 0. ¿Sí? Es decir, sería como algo... ¡Ah! ¡Opa! ¡Ah! ¡Qué nivel, Mabel! Está en el ángulo. Está, vuelvo al ejercicio. Perdón, Kai. Perdón. Si consigo la tablet y la pizarra ahora, algo para Claudio, un pegotín por lo menos, que fue el que hizo la pregunta. Como te levanta el espíritu esto, ¿no? Ah, yo hoy me voy. Claudio, imagínate que ahora me piden que yo averigüe cuando j de x es mayor que h de x. Es decir, me están pidiendo cuando las imágenes de la función j, era la que dibujé en rojo, es mayor que la función h. Acá tendría estamos de acuerdo que esos dos puntos de x son cuando estas dos funciones serían iguales, porque se cortan. Sí, sí. ¿Alguien se anima en este caso en particular a decirme cuánto valen?
¿Cuánto vale este valor de X y este otro valor de X? Porque si son Eh, iguales, de dos. estamos buscando los valores de X que hacen que X a la 2 sea igual que 4. Como bien escribe Andrés, ahí en el chat, menos 2 y 2. ¿Para qué valores de X J es mayor que H? Para todos los mayores, entonces, a 2 y menos 2. Exacto, es decir, para cuando X es menor que menos 2, Mayor que dos. la roja, digamos, es mayor que el azul, y para los mayores que 2. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Cuándo J sería menor que H? Si estoy entre esos dos valores. ¿Hasta ahí me va siguiendo, Claudio? Sí. Ahora me quedó más claro lo de la línea. Entonces, claro, no me habían dado en el ejercicio una función H, sí me habían dado una función que estaba jugando el papel de J, y me pedían particularmente que eso sea mayor que un valor. Ese valor yo acá lo representé con H, es de ahí que pienso en la función constante. Por eso, en el caso anterior, cuando me pedían comparar con 2, pienso en una función constante por 2 si fuera mayor que... ¿Cuándo es útil esto? ¿Cuándo es útil esto? Cuando yo tengo el gráfico, digamos, de lo que tengo a la izquierda o a la derecha como función, ¿no? Si yo no tuviese los gráficos de las expresiones, planteo como planteé acá, que esto quiso ser un 2, ojo. Por eso vamos a hacer el pedido a no sé qué Challenger, ¿no? Para que los dos parezcan 2. Tengo ¿Qué? una consulta, entonces, digamos, cuando empezamos a hacer este ejercicio del X más 1 y igual Sí, que menos 2, entonces ahí fíjate a ver la raya azul, pero la pusiste arriba, la pusiste como si fuese positiva, me parece. porque me pedían que fuera mayor que 2. No te dejes confundir con esta parte. Ah, sí, eso me confunde. Ojo, Esto es aparte, entonces, la el X azul más 1 sale es cuando me pidieron esto. ya está, perfecto. Ahora sí, ahí fue que me mareé. Justo mi corte está en menos 2, justo pedí mayor que 2. Que 2, ahora Pero sí, ahora me quedó claro. la, Una cosa es la función que yo, digamos, defino entre x menor o igual que 2 y x mayor que menos 2, y otra exacto, cosa es el f de x mayor que 2. exacto, la inecuación f de x mayor que 2 o menor que 3. Sí, eso es la otra parte. Está. Ahora sí entendí la raya azul. Leticia había preguntado en un momento de dónde salió el menos 8. Nosotros, primero para que salga el menos 8, tenía el gráfico acá, ¿no? El valor de x que estamos buscando, lo primero que lo identificamos a la izquierda de menos 2. Entonces dijimos, tengo que trabajar con esta expresión, ¿sí? Porque el donde se corta ahora la recta paralela azul y una de las rojas, que son mis dos funciones en juego, es un x menor que menos 2. Acá porque la función está partida en 2. Es decir, tiene dos expresiones distintas para g de x. Eso nos habilita a que nos quedemos con x más 10 mayor que 2. Y lo que le está faltando a esto para que sea un golazo es un borrador. Pero como no tengo, agrando la punta del lápiz y borramos. Ya la achicamos y vuelvo al color. Entonces, como es de primer grado, esta inecuación, Leticia, este más 10 lo puedo traspasar para el otro lado
Porque en realidad, para todo lo que, si soy muy chuchi, esto lo vamos a hacer en este primer video, después no lo vamos a hacer más. Después, como dice el dicho popular, pasa para el otro lado, ¿no? Pero en realidad matemáticamente lo que estoy haciendo es esto. Claro, estos dos se van a ir. Entonces, esto en realidad me queda x igual 2 menos 10. A esta altura del partido, realmente por el renglón que escribí acá en el paso intermedio no pasamos, ¿no? Ya directamente lo que en el lenguaje decimos, el 10 pasa para el otro lado, y de ahí, perdón, era 10, ya hice la cuenta, me traicionó el subconsciente. Por eso preciso el lápiz. Y el tipo te seguía tirando. Ya que llegó el minuto 61 y no es alumno del curso, que haga ese pedido, una tableta electrónica, ¿no? Se pide así para Manuel. Claro, esto, chiquilines, dudas. En la parte 6D fue en lo que estuve corrigiendo. Ahí estuvimos. O lo que estuve bichando fue lo que generó más problemas. En general, el resumen es como que no terminaron de respetar el intervalo donde estaban trabajando. No sé si hay. La confusión parte de no tener en cuenta que f de x, estamos hablando de las imágenes de x. Yo en mi caso creo que tomé, cuando hablamos de f de x, tomé las x nomás. Y no tomé la imagen. En mi caso me parece que el error fue ese. Claro. Y que se quedó claro de dónde estaría, porque acá lo importante es tener claro en qué le pifiamos. Dos recomendaciones: no borres lo que tengas ahí, si no escribiste eso que nos acabas de decir. Acá el error fue, consideré tal cosa, que va a ser mucho más útil a la hora de volver a tener el error y saber en qué te equivocaste, que borrarlo y copiarlo lindo. ¿Se entiende a lo que voy para todos? Cuando uno hizo algo y entendió dónde estaba mal, marque, acá me equivoqué en tal cosa. Por años nos hicieron creer que el cuaderno prolijito, sin cosas tachadas, estaba bien. No es lo peor que nos hicieron en la educación matemática. Hacernos borrar y que quede todo prolijo y lindo. No, no. El error tiene que estar ahí y tengo que saber en qué le pifié, porque eso me va a ser mucho más útil que después si veo algo que está bien hecho y no entiendo por qué cornos terminé escribiendo eso. Es un consejo nomás ahí, me parece que puede andar. Del resto, damas y caballeros que viajan en este medio de transporte, ¿alguna duda? Algo que... Si no, vamos a ir avanzando un poquito más para ya meternos en el límite, que algo habíamos, creo que comentado el otro día. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de la continuidad? Sí. Y particularmente dentro de... Voy a esperar que Andrés está escribiendo. Ahí va. Lo que sí teníamos definido era cuando una función era continua en un determinado punto. Ustedes me corrigen si le erro en algo de lo que dijimos, pero dijimos que f continua en x igual a. Va a ser un número. ¿Puede ser que A no pertenezca al dominio? Si es continua, no. Si va a ser continua, no. Porque palabra más, palabra menos, pero acá nos ponemos
como haciendo los CRA, después lo traducimos al español, decimos que para todo epsilon positivo va a existir un delta positivo. Esto de llamarle con letras griegas, epsilon delta, es porque, recordando lo que hablamos, nos va a permitir hablar de valores bien pequeños, tal que, y acá teníamos la opción de hablar de entornos, que nosotros vimos, teníamos la posibilidad de definirlo como distancia, que también vimos, pero que estamos hablando del entorno. Por ejemplo, si hablo como distancia, que el valor absoluto de f de x, lo que sea la función, menos el f de a, que exista f de a, estamos hablando de la imagen de a, esto que me decía Enrique, entonces a tiene que pertenecer al dominio. Si a no pertenece al dominio, ya ni me gasto, sé que la función no va a ser continua. Si esto es menor que epsilon, si estamos hablando de entorno, ¿quién sería el centro? Y para nosotros el centro en este caso, A en este caso, o No, FDA. esto es FDA. En el otro. Exacto. No sé qué es. Y el radio es epsilon. Para los que se perdieron esta parte, y vamos a llevarlo al gráfico. Son paréntesis rectos, ¿no? ¿Verdad, profe? En f de x menos f de a. Acá es valor absoluto. Ojo. Estoy hablando de distancia. No estoy hablando de un intervalo acá. ¿Ya claro eso, Antonella? Sí, quise decir eso y dije paréntesis recto. Ah. Sí son paréntesis, porque lo que estamos diciendo es, acá voy a tener la imagen de A, el F de A. Y el entorno, estamos hablando como si fuera una circunferencia, que F de A es el centro, y el radio es epsilon. Ese radio, epsilon, lo podemos hacer tan chiquito, tan grande como nosotros queramos. Acá cuando hablamos, por ejemplo, este sí como intervalo, paréntesis curvo, sería FA menos epsilon. Y el otro intervalo, el otro extremo, sería FA más epsilon. Para que esto sea continuo, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Vamos a encontrar que la distancia de los x estos, X menos A, fue el valor absoluto de X menos A menor a delta. exacto. Esto es menor a delta. Y sí, es un entorno de centro A y radio. Este sí sería acá la. Quiere decir que, que cualquiera sea el epsilon, voy a encontrar un delta. ¿Sí? Este de acá sería A menos delta. Y una más delta. Donde la función. Mire, lo que habíamos dicho es. Esto es lo que me asegura que también hay un ejercicio por ahí, pero que hablamos de dominio y las imágenes, es que si yo considero esta franja, donde están acá las imágenes, y encuentro ese delta, por eso es que decimos que la función es continua, la función, nosotros digamos, el único que tenemos asegurado por ahora, en este caso, el único asegurado, es A, que su imagen sería ese punto.
lo que nos asegura la definición de continuidad es que la función para todos estos X, y la voy a encontrar acá dentro de este cuadrado rojo que me quedó. Lo que eso nos asegura que la función no va a tener un corte, no va a tener un salto. Por ejemplo, ¿dónde? En la función partida que teníamos definido dibujada acá. Acá, claramente en -2, ya puedo decir que la función no va a ser continua, porque este es el que está jugando el f de 2, de -2. Acá voy a tener un radio, pero que fíjense que cuando yo me centro acá, el delta, voy a tener imágenes que quedan cerca de f de -2, pero otras imágenes no quedan en ese intervalo. Entonces ahí tendría dibujada una función que no sería continua. Lo que me está asegurando la definición de continuidad es que no sé si será una recta, una curva o un electrocardiograma que se dé acá dentro de ese cuadrado. Pero sí que todos estos X tienen imagen, todos están en el dominio y todas sus imágenes quedan cerquita de las imágenes, hablando mal y pronto, del que sea A. ¿Esto está claro? Claro, pero cuando un elemento está en el dominio de la función, cuando un elemento está en el dominio de la función, en realidad ya tenemos una herramienta. Por ejemplo, si la función es x más 8 y yo quiero saber la imagen de 17, ¿qué hago? Sí, sustituyo la x por 17, ¿no? Y hago la cuenta. Si la función debe ser así de simple, es x a la 5 menos 3x2 más 4. Sustituyo. Me queda un poquito más complicada la cuenta, es decir, las imágenes las voy a tener. Porque ya tengo una herramienta. Esto es lo que me asegura, bueno, pero alrededor de él también todos van a tener imágenes que se van a comportar cerca de ese valor que encontré. ¿Cuál es la gran diferencia con el límite? Esta parte que tengo acá, en la definición, esta parte que tengo acá, si lo miro de esta manera, ¿sí? Va a ser exactamente igual. Exactamente igual. No, si yo miro la definición de límite, es eso mismo que está ahí. ¿Dónde está la diferencia teórica? El que no le voy a exigir, y ahí va a estar el gran cambio, si lo tiene ahí a mano, el gran cambio es que en vez de exigirle que tenga imagen f de a, ¿qué hacemos? Vamos a hablar de un valor b. ¿Qué le estoy asegurando ahí? Lo que me estoy asegurando es, che, no voy a restringir a que el a sí o sí tenga que estar en el dominio. Con lo cual esto me genera una herramienta bien interesante, sobre todo para aquellos puntos que no estén en el dominio. Pero el límite me va a dar la misma información que tenemos en pantalla. Bueno, este punto no va a estar en el dominio, o puede que no esté, pero yo voy a saber información acerca de lo que sucede alrededor de él. ¿Se entiende esa parte? Ese es el gran cambio y la gran diferencia en cuando estamos hablando. Y acá, en vez de f continua en A, debería escribir el límite cuando x a quién va a tender. ¿Qué quiere decir que exacto? ¿Qué quiere decir que tienda a? Y quiere decir que está cerca, si nos ponemos coquetos, que está en un entorno, así que está en un entorno de centro A, un entorno reducido. No, Andrés, porque si vos pones f de b, al decir f de algo, le estás exigiendo que esté en el dominio. Y te parte la función. Entonces, y entonces si no estuviera en el dominio no puedo calcular el límite. Esto lo que me va a habilitar es que en A, y le voy a poner color naranja,
puede ser que estén cerca de ese valor B. No necesariamente ese B tiene que ser la imagen del punto A. Esa sería la gran diferencia con la definición de continuidad. Y que ahí a la izquierda lo que diríamos, bueno, cuando X tiende a A, el límite de la función es B. Claro, si ya está en el dominio, B va a ser f de A. Si ya está en el dominio, B va a ser efectivamente f de A. Pero esto me da exacto, pero esto me da la posibilidad de también estudiar el límite, por ejemplo, ya que estamos, imagínense que quiero calcular el límite, vamos a arrancar con una suavetonga, 1 sobre X. Primero cuando X tienda a 3. Límite de un tercio. A un tercio. ¿Por qué? Porque un tercio es la imagen de 3 en esta función. Es decir, 3 pertenece al dominio de la función 1 sobre X. Ah, ¿y quién es el dominio de la función f? Y son los reales excepto el 0. ¿Y todos visualizan eso que dijo Enrique? ¿Por qué sacamos el 0? Porque sería el único valor de X que no puede dar un resultado. Porque me quedaría 1 dividido 0, entonces eso no existiría. Entonces nuestro dominio, en este caso, que a veces también en el libro puede estar representado de esta manera, que nos pida el dominio. No recuerdo ahora si Giovanni también a veces utiliza esto, entre paréntesis. Todos los casos nos estarían pidiendo el dominio. Si me dan a elegir, prefiero la primera anotación. Como me dijo Enrique, en este caso son todos los reales, ¿sí? Menos el 0. Si en vez de decir 3, dice menos 15, ¿cuánto vale el límite? Menos un quinto. Un quinceavo. Menos 1 sobre 15 o un quinceavo. Quiere decir que en realidad, ¿a qué que empezar? Ah, si X está en el dominio, es como buscarle la imagen. Porque lo que estamos haciendo, o con Enrique, que es el que nos está tirando los valores, sustituye. ¿No? Sustituye la X por ese valor. ¿Pero dónde se pone interesante? En este caso en particular. Cuando X tiende a 0. Exacto. Ahí va. Porque acá se pone interesante. En realidad, más que es donde podríamos decir nos va a aportar nueva información. Y esto Porque que no, pasa por un lado y para el otro ahí el 0. ¿por qué? Porque claro, ahora no puedo decir da 1 sobre 0, porque ya dijimos que 1 sobre 0 no existe. Si lo sacamos del dominio. En estos casos, particularmente lo que vamos a hablar es, bueno, analicemos qué sucede, por ejemplo, porque nosotros hablamos ya de entornos reducidos, hablamos de entorno derecho, ¿recuerdan? Entorno izquierdo. Hablando en español puro, cuando hablábamos de entorno izquierdo, entorno derecho, nos estábamos quedando con o la derecha, o lo que está a la derecha del centro del entorno, lo que está a la izquierda. Particularmente, primero voy a ver qué sucede a la derecha de 0.
Acá les pido una calculadora a mano, ¿no? Tengan una calculadora a mano, puede ser la del celular. Estoy hablando que quiero saber qué pasa con esta función a la derecha del 0. A la derecha del 0 está 3, ¿no? Pero no ¿se acuerdan que queremos unos radios muy pequeños? Entonces vamos a probar primero con 0,5. 1 dividido 0,5. ¿Qué nos da? 2. Vamos a acercarnos un poquito más a 0. Pero vamos a acercarnos de verdad. 1 dividido 0,0001. 10.000. Opa. Vamos de vuelta. 0,5 nos dio 2. Nos empezamos a arrimar 0,0001. Tengo un 1000 en pantalla, 10.000, dijo Enrique. Revisen los ceros que le pone. Agreguen un cerito más. Y cuando dividís entre ceros, multiplicás por los ceros, digamos, le ponés los ceros al final. Parecería que, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. ¿No sería que mientras más se acerque a cero, tienda más infinito y cuando en el lado derecho, ¿no? Y en el lado... Como dijo Fonsi, despacito. Por ahora a la derecha, no estoy diciendo lo que nos dijo Andrés, es incorrecto, pero por ahora que estoy a la derecha, parece que cuanto más me acerco a 0, los valores se hacen más grandes, ¿no? Pasé de un 2 a un 1000, 10.000. Y yo me voy a ir, ¿puedo ser 0? ¿Exactamente 0? No. Pero sí cualquier valor que se acerque a eso, estoy haciendo referencia a la derecha. Y como decía muy bien Andrés, en este caso, a la derecha me va a terminar dando más infinito. ¿Qué es lo que acabamos de comprobar? Acabamos de saber cómo se comporta la función muy cercano a un valor que no pertenece al dominio. Particularmente, acá está en 0. Acá no existe la función, es decir, no hay imagen de 0. Por eso lo sacamos del dominio. Pero los valores, a medida que me acerco a la derecha, estoy trabajando de este lado, se van haciendo cada vez mayores. Mayores, eso es lo que indicamos con el más infinito. Claro, ahora sí. Te escucho, Enrique. No, o sea, capaz que me estoy adelantando, pero estoy intentando recordar cómo era. Eso es que te acercabas asintóticamente al más infinito. ¿Qué pasó, por ejemplo? Decimos que tiene una asíntota vertical, en este caso, que tenga una asíntota, es esa idea, me acerco, ¿dónde? Muy cercano 0. a 0. Si es vertical la asíntota, no la puedo cortar. Después vamos a ver con las asíntotas oblicuas que sí podría llegar a cortarla, pero no en este caso, porque de cortar al eje, estaríamos diciendo que 0 tiene imagen. 0, claro. ¿Ah? Y fue una de las restricciones que pedimos. Como me decía Andrés hace un ratito, efectivamente, a la izquierda de 0, me va a estar sucediendo que si voy comparando, pero ahora acercándome a 0 por izquierda, los valores se van haciendo cada vez más chicos, se va arrimando a menos infinito, se van haciendo menores, que sí que la función a la izquierda de 0 va a tener este comportamiento. Esto sin la herramienta del límite no lo podríamos afirmar. Y acá es donde se pone como bien interesante los cálculos de límite. Teóricamente, esta es la información que me está dando el límite. ¿Sí?
hay algunas relaciones entre continuidad, ¿sí? y la definición de límite, que eso lo habíamos también esbozado en la clase pasada, porque acá estamos hablando, fíjense lo que tengo en pantalla, porque ahora va la pregunta del millón. Entonces, el límite de 1 sobre x, cuando x tiende a 0, ¿da? Porque nosotros lo estudiamos para derecha y para izquierda. Para derecha, Más o menos infinito. Conjunto vacío, no existe. no existe. Porque parecido, Antonella, no es lo mismo. Lo pusiste en la gráfica en realidad. O sea, representaste No, que el no, cero no, no, no. existe. Ojo al piojo. Ojo al piojo. Va. No, ¿por qué? Una cosa es que no exista la imagen de 0 y otra cosa bien distinta es el límite. Ok. Vamos a un gráfico. ¿Qué me tendría que haber pasado para que existiera el límite en 0? Que diera 0. No necesariamente. Voy a hacer el dibujo de una gráfica donde el límite, es decir, cuyo dominio de vuelta sean todos los reales menos el 0, es decir, acá no existe función. ¿No? Acá no existe función. Y el dibujo hace esto. A la izquierda Ah, está bien, claro. y a la Sí. derecha. Tienden al 0. Nunca llegan, pero tienden. Tanto a izquierda como a derecha, acá le voy a poner un valor que sea 4. Uno positivo cualquiera. Entonces, ojo, que eso que tengo en pantalla, el límite, tanto a la derecha como a la izquierda del 0, vale Tiende a 4. 4. Exacto. Entonces, existe el límite. Aunque 0 no pertenezca al dominio. ¿Se ve la diferencia? Eso es lo que nos permite esta herramienta de límite. Averiguar cómo se comportan las funciones en los alrededores de puntos donde no va a existir. El punto de seguro donde nos interesa es que no exista o que no pertenezca, mejor dicho, al dominio. Lo que no existe es su imagen. Puede ser 0, puede ser 15, no importa el valor de x. ¿No? Acá inicialmente para mostrarlo arranqué con 0. Ahora, el anterior, no existe el límite porque a la derecha y a la izquierda me dio dos cosas distintas. Y esa es una condición necesaria y suficiente para que exista el límite. A la izquierda. A la derecha me tiene que dar lo mismo. Y después hay otra condición necesaria y suficiente para que sea continua. A la derecha, a la izquierda me tiene que dar lo mismo y tiene que ser igual a la imagen. Claro. ¿El límite siempre va a existir? No. Por ejemplo, tengo el caso anterior, Claudio. Claro, sí, el caso anterior. Pero O sea, quiero decir, por ejemplo, para 0 ya sabemos que no. Y lo quiero relacionar con el tema de continuidad. Sí. En 0 no es continuo, la 1 sobre x. Esta función no es continua. No es continua. Pero sí No. tiene límite. En realidad, Por izquierda. exacto, por derecha y por izquierda. Esa es otra cosa importante que está hablando Claudio. En el límite cuando x tiende a 0 no existe. Esa es la respuesta correcta matemática. Pero ojo, a la derecha y a la izquierda sí, y pudimos decir cuánto vale. El problema es que termino diciendo que no existe, porque a derecha y a la izquierda me dieron cosas distintas. ¿Queda claro eso? Sí, me queda claro. Si hubiese sido un número sin ser 0, ¿no? Obvio. No sé, y el límite por derecha y por izquierda es el mismo, también tendría que ser el mismo para ese número. Claro, y pensémoslo con 3, que lo tenemos escrito ahí en pantalla. Sí. ¿Por qué no me desgasté por derecha y por izquierda? Porque 3 está en el dominio. Claro. Entonces, a la derecha de 3 vos estás en 3,1, ponele. Y 1 dividido 3,1 me va a dar muy cerquita, perdón, 1 dividido 3,1, me va a dar muy cerquita de 1 dividido 3. Es decir, 1 dividido 3 es periódico, 0,3, 3, 3, 3, 3, 3. Seguramente uno, y usando
2,9 también te va a dar. ¿Pero por qué? Porque 3 está en el dominio. Y no es una función partida, porque ahí también, donde se parte la función, sería donde yo tendría que sospechar. ¿No? Es que, en definitiva, vos tendrías que, donde sospechás hacer, tomar el entorno reducido de ese centro con el punto que sospechás y ahí estudiarlo. Lo que nosotros vamos a estar afinando es la sospecha. ¿Con qué? Con el estudio del dominio. Por eso lo primero que le vamos a hacer a cualquier función, no en los ejercicios que me dicen calcular el límite de, ahí me van a dar funciones para que practiquemos el cálculo del límite. Es decir, el próximo práctico lo que vamos a hacer es calcular el límite. ¿Sí? Cuando nos den una función, lo primero que necesitamos encontrar para afinar esa puntería que decía Enrique es el dominio. Yo tengo que saber esta función cómo se comporta el dominio. Porque lo de la función partida la voy a estar viendo cuando esté definida. Si era para los mayores de 2, los menores, ahí me interesa. Y te lo da la letra. Exacto. Lo otro, vamos a tener que empezar a repasar problemas de existencia. De división, acabamos de ver. ¿Qué otra cosa tenía problemas de existencia? Raíces cuadradas. Era un problema que ya arrastrábamos de Bhaskara, ¿no? El discriminante. Para poder terminar de calcular y encontrar las dos raíces, necesariamente tiene que ser positivo o cero. Entonces, si es negativo, no me sirve. Sí, es complejo. Entonces, si yo tengo una función definida y hay una raíz cuadrada metida en juego, voy a tener que averiguar cuando eso que está debajo de la raíz, hablando mal y pronto, sea negativo. Porque no me lo toque sacar del dominio. No va a tener imagen. Logaritmos. Vamos a tener problemas. No solo para calcularlo, de existencia estoy hablando, ¿no? Las propiedades después la vamos a tener. Y lo otro, la tranquilidad y la paz espiritual, que yo lo que les voy a también a brindar es la famosa tablita de cálculo de límites, ¿no? No todo el tiempo vamos a estar haciendo esto que hicimos de ir aproximándonos, ¿no? 0 a la derecha tomamos 0,5 y fuimos tomando valores. Vamos a ir viendo algunas relaciones que se van a ir cumpliendo, por mencionar algunas ahora antes de irnos. Y miren, y ya generalmente, así ya la anotación después cuando lean las tablitas, generalmente las tablitas nos hablan de U y de B, ¿no? Pero si U tiende a A y tiende a B, A y B números reales, entonces el límite de la suma de U más B, ¿qué me va a dar? Y seguramente me dé A más B. Quiere decir que si U tiende a 3 y B tiende a 2, y bueno, U más B va a tender a 5. Si fuera el producto, y estamos hablando de números, y en ese caso va a tender a 6, 2 por 3, 6. Si fuera la división, y fuera U sobre B, y me va a dar 2 tercios. Y en definitiva, ¿cómo voy a encontrar ese 2, ese 3? Sustituyendo. ¿Sí? Pero, no, ¿por qué no voy a escribir la sustitución? Y por ejemplo, para que quede un poquito más claro esto de la división. Imagínense que voy a calcular el límite cuando x tiende a 3 de x más 4 sobre x menos 1. Entonces, si bien lo que pienso es sustituyendo, acá tenemos un detalle, digamos, de la escritura matemática. Lo que vamos a hacer es x más 4. Voy a hacer 3 más 4, pero le voy a poner como una flechita acá. Es decir, bueno, x más 4 acá tiende a 7. Si quiero al principio, puedo sustituir, ¿no? Una forma auxiliar, me hago una nubecita,
Pero no voy a poner acá el límite de 3 más 4. Porque estoy trabajando con las X cercanas a 3. No con 3, con las que están cercanas. Claro, como 3 está en el dominio de esto, no voy por la derecha y por la izquierda. En este caso, 3 menos 1 es 2. Y creo que como ponía Andrés, ahí a forma de pregunta, efectivamente, ¿quién está jugando el papel de U? X más 4. ¿Quién está jugando el papel de B? X menos 1. Entonces, ¿esto qué me da? Me da 7 medios. Claro, después vamos a ver que se pone más picante. ¿Por qué? Porque si en vez de ser 2 es 0, apa. 7 dividido 0 no existe ni existirá. Pero ¿qué pasa? Y acá es lo que quiero dejar claro hoy. No estoy diciendo el valor que anula eso. Estoy en las cercanías de. Si fuera 0, y me queda 7 sobre 2, es decir, el límite de x más 4 sobre x menos 3, ¿no? X más 4 sobre, le cambio el 1 y acá en vez de 1 pongo un 3, y eso va a tender a 0. Y ahí no puedo escribir que me da 7 sobre 0. Y ahí no puedo decir tampoco que no existe. Lo que no existe es la imagen de 3. Pero voy a tener que, y es lo que vamos a intentar ganar, es un montón de herramientas para poder ver en esos casos cómo calcular los límites. Ese caso en particular a veces no es, pero para ir trayendo como hablamos, que seguramente guarden el disco duro, hay límites que son indeterminados. El indeterminado es lo que quiere decir en español puro es jodete, vas a tener que transpirar para decir cuánto vale. No tuve que transpirar mucho, pude sustituir y decir cuánto era, que era 7 medios. Pero va a haber casos que hablamos de indeterminación que vamos a tener que raspar un poquito, ¿sí? Para ver de quién estamos hablando. Un poco más claro el concepto de límite. Lo que vamos a empezar a trabajar, que eso se lo voy a estar subiendo hoy, es un repartido donde tengamos que calcular en general límites de este tipo. ¿Sí? Cuando digo de este tipo, tanto la expresión del numerador como el denominador son calculables y nos van a quedar divisiones, digamos, aunque 7 medios no parezca, lindas. Vamos a poner un número para el numerador, un número para el denominador. Y a mí no me queda más que saludar. Y nos esperamos en la próxima. Agradecerle a Diego. En la vuelta.